Bueno, ¿qué es la auditoría administrativa en el sector público? Ya lo he mencionado, ¿no? Está respaldada por una infraestructura normativa con el fin de hacerla viable, accesible y funcional, independientemente de la naturaleza y complejidad de las organizaciones para las que fue concebida. Por otro lado, el empleo de la auditoría en el sector público mantiene una relación de congruencia con los términos en los que se utiliza en las organizaciones privadas. Sin embargo, dispone de un instrumental diseñado en función de la normativa a la que tiene que apegarse y a los fines específicos que persigue. Hay que tener en cuenta la diferencia entre estos dos sectores, como había este, proyectado la semana pasada, ¿no? Cómo funcionaba en grandes rasgos, ¿no? Lo que es el, el sector público con el sector privado, ¿no? El sector público más que todo lo que busca en condiciones normales, ¿no? No yendo tanto a la realidad con las diferencias que puede haber, pero en condiciones normales busca el bienestar de la sociedad, mientras que el sector público busca alguna rentabilidad para, bueno, no solo subsistir, sino beneficiar a los grupos de interés y a su vez generar una utilidad, ¿no? Entonces, hay algunas diferencias, pero vamos avanzando por acá y luego vemos algunas características. Pero, permite a los titulares de las instituciones oficiales dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, por lo que toca al ejercicio racional de los recursos de que disponen a través de una administración de calidad, eficaz y honesta en el cumplimiento de los objetivos y metas que tienen encomendados. Entonces, acá la base normativa, el programa anual de control, bueno, normalmente en el sector público se habla de auditorías o controles internos, más que auditoría administrativa como lo vemos en el sector privado. Las normas generales de la auditoría pública, el marco de actuación de los órganos internos del control en las dependencias del sector central y marco de actuación en los órganos internos de control en las entidades del sector paraestatal. Entonces, antes de pasar a los criterios, bueno, tener en cuenta, ¿no? Tenemos leyes en las cuales nos regimos acá en el Perú. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Control, bueno, no recuerdo bien el número, pero es 27 y tantos. Entonces, este Sistema Nacional de Control lo que busca o es en este caso un conjunto de órganos de control, tanto procedimientos como métodos, normas, que están estructurados y podríamos decir también integrados para conducir, ¿no? Estos controles gubernamentales dentro de las entidades públicas. Y bueno, como ya conocemos o tenemos por lo menos un conocimiento básico de que el ente principal regulador de estas actividades públicas viene a ser la Contraloría, ¿no? La Contraloría General de la República. Y esto se ayuda este, con los OSIs, ¿no? Los órganos de control institucional, que ahora están descentralizados también por municipios. Eh, bueno, hay varias características de ahí, pero vamos avanzando un poco con estas partes, porque tienen sus funciones cada uno. Obviamente el ente principal, o como le dicen, ¿no? El rector principal dentro de estas funciones es la Contraloría, ¿no? Después ya vienen las SOSIs o las sociedades de auditoría que van enfocadas por la parte financiera, etcétera, etcétera. Em, los criterios, dependencia, institución pública subordinada al titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados. Em, Dependencia de orientación y apoyo global, institución pública que cumple con funciones de carácter normativo, de vigilancia, control y apoya a las dependencias y entidades que forman parte de la administración pública. La entidad, instituciones públicas que coadyuvan con el poder ejecutivo en los términos de ley, ¿no? En las entidades paraestatales.
con el Comité de Control y Auditoría, a ver, creo que hay una consulta. Con respecto al Drive, sí. Vamos a ahorita copiar el link para que puedan subir su diapositiva a los dos grupos que han presentado. Ahí está. Listo. Entonces, vamos continuando. Estamos acá, ¿no? En el Comité de Control y Auditoría, órgano colegiado orientado a promover el mejoramiento de la gestión de las dependencias y entidades públicas, los órganos internos de control, las instancias responsables de prevenir, verificar bueno, prevenir, verificar, vigilar y evaluar el grado de transparencia con que se manejan los recursos públicos, así como el nivel de eficiencia, eficacia, calidad con que se alcanzan las metas y objetivos institucionales. Acá una recomendación nada más que se tiene que tener en cuenta dentro de los sectores públicos y los actores mismos, es que se tiene que implementar y bueno, en su mayoría lo tienen implementado, pero no de una manera adecuada, fortalecer los sistemas de control interno, ¿no? Para que a la hora de pasar estas auditorías sea, bueno, transparentes, rápidas, sencillas de analizar y no caer, por ejemplo, en los riesgos más comunes cuando hablamos del sector público, lo que viene a ser de riesgos riesgos de responsabilidad administrativa o los riesgos civiles, ya que se ocasionan cuando hay daños, por ejemplo, o económicos por alguna acción o algo que no se hizo, o ya las responsabilidades penales cuando hay delitos. Entonces, hay que tener un buen control interno para poder manejar esto adecuadamente. Y bueno, los delegados de la Contraloría, órgano de vigilancia encargado de promover en las dependencias y órganos desconcentrados los mecanismos de autocontrol, corrección y autoevaluación necesarios para propiciar el incremento de la productividad, mejora continua de la calidad de los bienes y prestación de los servicios y atención a la sociedad. Bueno, acá como menciona también de algunos de otros criterios como los comisarios públicos, integrantes de los órganos de gobierno o de control interno de las entidades cuya atribución es la de evaluar y dar seguimiento a medidas preventivas y correctivas en materia de control, así como interpretar y aplicar el marco normativo que regula la administración pública. ¿Ya? Eh, Dentro de esto tenemos los programas anuales de control y auditoría creados con el propósito de otorgar a los órganos internos de control de las instituciones públicas el apoyo técnico y normativo para el desarrollo eficaz y eficiente de sus intervenciones, así como la flexibilidad y autonomía que la función requiere y su estructura, la de estos programas, permite su adecuación en función de la naturaleza, magnitud y característica de las instituciones, tener en cuenta de que dentro del sistema público, al igual que el privado, tienen diversas naturalezas, ¿no? Diversas magnitudes, diversas características, en las cuales obviamente los programas se tienen que adecuar a estas mismas. No vamos a hacer, por ejemplo, en una empresa pública, no sé, por ejemplo, judicial, no vamos a hacer lo mismo que una de salud, ¿no? Es muy diferente las razones de ser de cada una. Obedeciendo a la heterogeneidad de sus objetivos, programas, estructuras, formas de operación y marco legal aplicable. Entonces, el objetivo general es establecer lineamientos generales que regulen la realización de auditorías en lo que se refiere a las actividades previas, así como a la elaboración y presentación del programa de la institución que conforma la administración pública. Bueno, dentro de estos, por ejemplo, tenemos los lineamientos generales, la investigación previa, donde su propósito es seleccionar las áreas, operaciones, programas o recursos a auditar y obtener la información que se utilizará para determinar las bases, para planear las actividades y elaborar un adecuado programa anual, ¿no? De lo que es el control interno de estas entidades públicas. Luego ya tenemos la investigación
bueno, seguimos con la investigación previa, ¿no? La reputación de la entidad y sus principales servidores públicos. Otro lineamiento es la experiencia anterior en cuanto a la existencia de transacciones de naturaleza delicada, de errores, irregularidades o actos ilegales. Las áreas donde se recibieron observaciones por parte de las autoridades, auditores externos, globalizadora u otras instancias de control y fiscalizadora, recurrencia de las observaciones determinadas en las áreas u operaciones, naturaleza y característica de las áreas, operaciones, programas o recursos sujetos a revisión considerados prioritarios o con mayor riesgo. Entonces, antes de pasar a esta parte, nada más para complementar acá un minuto. Para proyectar acá. Ya, vamos a revisar este pequeño video que nos habla del aspecto público específicamente del ente regulador, ¿no? La Contraloría y qué son los órganos de controles institucionales. Entonces vamos, como dice, ¿no? El ABC de la Contraloría, para entenderlo de una manera más sencilla y conceptualizarlo de manera resumen. ¿Ya? Así que atención a este pequeño video. El ABC de la Contraloría. Órgano de Control Institucional, OSI. La Contraloría General de la República ejerce el control gubernamental en las entidades del Estado con la finalidad de cautelar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, promoviendo una gestión eficaz y moderna en beneficio de todos los peruanos. Para cumplir esta labor de manera descentralizada, cuenta con órganos de control institucional, OSI, en las entidades del Estado. ¿Qué es un órgano de control institucional? El órgano de control institucional es el responsable de ejecutar el control gubernamental en las entidades públicas para la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes públicos. Cautela la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones, así como los resultados del desempeño de las instituciones públicas, mediante la ejecución de servicios de control y servicios relacionados. ¿Dónde están ubicados los órganos de control institucional? La gestión actual de la Contraloría General dispuso que todas las municipalidades provinciales del país cuenten con OSI. En la actualidad, de 196 municipios provinciales existentes en el país, 191 cuentan con jefatura de órgano de control de la Contraloría. Estas oficinas se han reforzado con equipos especializados de auditores profesionales, integrado por abogados, ingenieros, auditores y en algunos casos con los agregados de la primera promoción del programa Jóvenes Talentos de Control, que se ha implementado como un mecanismo para el acceso absolutamente meritocrático a la carrera de control. De igual forma, se cuenta con 257 OSI en entidades del Gobierno Nacional, 282 a nivel de Gobierno Regional y 437 a nivel local. ¿Cuáles son las principales funciones del OSI? 1. Ejecutar servicios de control gubernamental. 2. Actuar de oficio cuando se adviertan indicios de ilegalidad, omisión o incumplimiento, informando al titular de la entidad sujeta a los servicios de control gubernamental para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 3. Recibir, orientar y atender las denuncias que presenten las autoridades y ciudadanía. 4. Efectuar el seguimiento a la implementación de recomendaciones efectuadas por los órganos del Sistema Nacional de Control. 5. Participar en campañas preventivas contra la corrupción, promoviendo la vigilancia ciudadana. 6. Elaborar las carpetas de control y remitirlas a la unidad orgánica, bajo cuyo ámbito de competencia funcional se encuentra comprendida, para la comunicación al Ministerio Público de los hechos evidenciados en el control posterior. 7. Registrar información en el sistema del programa de vaso de leche para la programación de los servicios de control gubernamental, entre otras. Los ciudadanos pueden acceder a los informes de control elaborados por el OSI respecto a las obras y servicios que se realizan en el país, en la página web www.contraloria.gov.p en la sección Transparencia e Informes de Control. Los órganos de control institucional a nivel regional y municipal complementan la labor y supervisión que realizan las gerencias regionales de control de Ica, Loreto, Lambayeque, Tumbes, Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Junín,
Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Ucayali, Ancash, Cerro de Pasco, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios y Lima provincias. La Contraloría General de la República reafirma su compromiso de dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. Muy bien, como acabamos de revisar, dentro de la Contraloría, ¿no? Sus funciones principales, cuando hablamos de los OSI, dónde están ubicados, bastante claro, e inclusive nos habla de con cuánto se cuenta a nivel nacional, ¿no? De 257, bueno, hasta ese momento, ¿no? Que es un video del 2020, ¿ya? Y cuáles son sus funciones, acá están cada una de ellas, igual la pueden buscar y van a encontrar cada una de estas enlistadas, ¿no? Bueno, es nada más a resumen lo que viene hacia la Contraloría y los OSIs dentro de nuestro país y cómo es que actúan, ¿no? En este caso con respecto a las auditorías. Muy bien, entonces vamos regresando. Ya. Antes de continuar, a ver por el tiempo, sí, vamos tomando mejor de una vez el break y continuamos ya con lo que está faltando. ¿Ya? Entonces, sí, acá. Entonces vamos tomando unos 15 minutos con el break y continuamos con la otra parte de la clase, ¿ya?
Muy bien, seguimos. A ver, vamos cerrando acá esto y continuamos ya. A ver, ¿dónde nos quedamos? Eh, ya, esto ya lo revisamos, entonces continuamos con la siguiente parte que nos habla de los, bueno, dentro de los programas anuales de control y auditoría, para lo que es el sector público, tenemos tipos de auditoría como estamos viendo ahí, que viene a ser las auditorías integrales, las específicas, la de evaluación de programas, la de seguimiento, donde las integrales supone efectuar un examen y evaluación de la planeación, organización, control interno operativo, control interno contable y mejoramiento administrativo, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables. Ahora, cuando hablamos de las auditorías o las auditorías específicas, pueden ser administrativas, operativas, de estado financiero, legales o sustantivas y deben orientarse a reforzar los objetivos de las auditorías integrales. Cuando hablamos de auditorías de evaluación de programas, se orientan hacia la revisión de los programas prioritarios, especiales o sectoriales que gobiernan, bueno, que el gobierno asigna a una institución. Las auditorías de seguimiento, el órgano interno de control debe verificar que las áreas ya auditadas atiendan las recomendaciones tanto preventivas como correctivas y aquellos referentes al mejoramiento administrativo planteadas por el propio órgano y los diversos órganos fiscalizadores. No hay que tener en cuenta que las medidas correctivas y preventivas siempre van a estar presentes, por más que querramos, por ejemplo, convertir todo en preventivo, siempre va a haber alguna que otra medida correctiva, ¿no? Pero la idea es irlas disminuyendo y convirtiéndolas en preventivas y siguiendo con este tipo de auditoría de seguimiento, el mejoramiento administrativo, ¿no? Que se plantea con las recomendaciones mismas es simplemente seguir estas indicaciones. Ahora, para la formulación, su objetivo es mostrar de manera gráfica las auditorías que realizará el órgano interno de control de una institución en cada trimestre de un año calendario y la fuerza de trabajo que se destinará para este efecto. La finalidad del programa anual de control y auditoría de este es determinar los aspectos que se revisarán en las auditorías que se realizarán en las instituciones, así como los objetivos que se pretenden lograr. También tenemos información complementaria, las bases y criterios considerados para la selección de las revisiones, organigramas, plantillas y proyectos de presupuestos asignados al órgano interno de control, integración de la fuerza de trabajo que se describe en el resumen. Si la entidad está en proceso de desincorporación, se debe presentar una breve descripción de la etapa en la que se encuentra. Ahora, yendo ya al examen y evaluación de los controles de los sistemas de control, la norma general de la auditoría pública el, indica que el auditor debe efectuar un adecuado examen y evaluación del control interno, tanto operativo como contable de la institución, y debe verificar la existencia y suficiencia de los sistemas de control y la eficacia de estos mismos. Los programas específicos de revisión indican los objetivos, alcances, procedimientos, personal que va a intervenir o intervendrá y responsable de la supervisión, el tiempo estimado y la oportunidad de las actividades que se desarrollarán. Dentro de las normas generales de la auditoría pública es una herramienta fundamental del sistema integral de control y evaluación de la administración pública, ya que permite conocer la forma en que funcionan las instituciones de este sector. Em, bueno, dentro de estas también establecen los requisitos mínimos que deben observar
que deberá observar el auditor público para llevar a cabo los programas de auditoría con el propósito de que de contribuir al proceso de cambio, cambios estructurales y de vigilar el uso eficiente de los recursos públicos, el cumplimiento oportuno, transparente y veraz del rendimiento de cuentas a la ciudadanía. Por otro lado, tenemos que la auditoría pública se fundamenta en que los recursos económicos de que disponga el gobierno, así como sus respectivas instancias, deben administrarse con eficiencia, eficacia, honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Responsabilidad del auditor público, que preserven su independencia mental. Cada auditoría sea ejecutada por personal que posea los conocimientos técnicos y capacidad profesional necesaria para el caso en particular. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? En la práctica ocurren algunas que otras cosas diversas, pero eso es lo primordial, ¿no? Cumplan con la aplicación de las normas relativas a la ejecución del trabajo, del informe y de seguimiento de la auditoría. Se sujeten a un programa de capacitación y autoevaluación para lograr la excelencia de su trabajo. Las normas generales de auditoría pública representan los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor público, su trabajo y la información que obtiene. Se clasifican en personal de ejecución del trabajo y sobre el informe de la auditoría y su seguimiento. La independencia. El personal de las instancias de control debe estar libre de impedimentos para mantener su integridad, juicio, autonomía y objetividad. Y esto es muy importante para los dos sectores, no solo el público, sino el privado. Pero obviamente ahí en el público hay más conflicto de interés, ¿no? Que en el privado. Pero este principio de la independencia tiene que estar presente en cualquier. El conocimiento técnico y capacidad profesional, eso también se necesita en ambos sectores. Poseer la preparación y experiencia profesional que sitúe el auditor en condiciones de prestar satisfactoriamente sus servicios, ¿no? Que, bueno, la mayor parte de los problemas se da en el público porque, bueno, ya depende del aspecto público, quién puso en este caso a tal persona. A veces hay los inconvenientes de que ponen a alguien que ni siquiera tiene los conocimientos técnicos solamente por devolver favores o algo y obviamente esto se pierde, ¿no? El cuidado y diligencia profesional. El auditor público debe ejecutar su trabajo de auditoría cuidadosamente con esmero e integridad, poniendo siempre en ello toda su capacidad y habilidad profesional. El código de ética del auditor público, tenemos que tener en cuenta que son reglas, ¿no? Que se tienen que mantener, las reglas que debe observar el auditor público de manera cotidiana como parte del cuidado y la diligencia profesional a efecto de garantizar la prestación de servicios de alta calidad. El auditor debe definir los objetivos de su trabajo, así como la profundidad y metodología destinada a conseguir. El programa de auditoría asegura la adecuada cobertura de los aspectos prioritarios de la institución, conceptos o funciones que se deben revisar, prever oportunamente los recursos necesarios e informar a los niveles directivos, autoridades competentes con la debida anticipación acerca de los trabajos que se realizan. Los sistemas de control interno incluyen los procesos de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma cotidiana adopta la dependencia o entidad con el propósito de promover la eficiencia operacional. También nos habla de que la evidencia consiste en obtener las pruebas suficientes, competentes y relevantes para fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que formulen los auditores. Los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones incluidas en su resumen. Eh, el tratamiento de irregularidades consiste en vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas administrativas, por lo que la auditoría debe diseñar con una seguridad razonable de que se ha observado este aspecto y estar alerta a situaciones o transacciones que pudieran indicar actos ilegales o de abuso. También tenemos que el informe es el documento que señala los hallazgos del auditor. Eso ya lo hemos hablado
anteriormente, así como las conclusiones y recomendaciones generadas en relación con los objetivos propuestos para el examen de, de que se trate, ¿no? Y hemos hablado de un tipo de auditoría particular para el sector público, que es la auditoría de seguimiento. Entonces estas recomendaciones ayudan bastante para poder continuar con esto. Contenido de informe de auditoría. Primero, el objetivo, ¿no? ¿Por qué o cómo es que vamos a considerar un informe? Hay que exponer, como dice, las razones para efectuar la auditoría y los fines que persigue el informe. Si es que no lo delimitamos, ¿para qué se está haciendo la auditoría, no? Si es que no le damos esa justificación. Por otro lado, el alcance. Entonces, acá estamos hablando, y esta palabra es clave, ¿no? Cobertura. ¿A quiénes abarca? ¿No? A quiénes o se va a coberturar, bueno, redundando, para lograr los objetivos de esta misma. La metodología que se va a utilizar para poder evidenciar y cumplir con los resultados. A ver, creo que hay un comentario. La auditoría es más eficiente en el sector público o en el sector privado. Bueno, en realidad debería ser lo mismo, pero de manera teórica. Pero si nos vamos ya a nuestra realidad, en donde se da de mejor manera es en el privado, ¿no? Porque en el público hay conflictos de interés sin andar tanto con lo que sucede. Y ahí no, le quita bastante eficiencia y eficacia esta misma. Prácticamente sesgan muchos aspectos, ¿no? Pero en la teoría deberían ser en este caso iguales. Ya, continuamos entonces acá. Si hay otra pregunta, me avisa. Contenido del informe de la auditoría por el lado de los resultados. Presentan con claridad los hallazgos significativos, con la información suficiente, competente, relevante, que facilite su comprensión y que permita su exposición de manera convincente y objetiva. Y eso ya lo hemos visto, por ejemplo, con las cédulas, los gráficos, todo eso ayuda a interpretar mejor los resultados. Entonces, una vez definidas las recomendaciones y observaciones, la instancia fiscalizadora llevará un control del seguimiento de las medidas adoptadas para contribuir a las acciones correctivas y de mejora que se lleven a cabo. Entonces, los órganos internos de control, conjuntamente con los delegados de Contraloría, son una instancia de la globalizadora en el sector central que se constituyen en un órgano de apoyo para prevenir, verificar, vigilar y evaluar el grado de honestidad, economía y transparencia con que se manejan los recursos públicos. Ya mencioné y lo proyecté también con el video explicando los aspectos básicos, disculpe, de lo que es la Contraloría y lo que viene a ser los OSIs, ¿no? Entonces, con sus funciones básicas principales. Determinar los requerimientos del órgano interno de control en cuanto a recursos humanos, informáticos, materiales y financieros para cumplir con sus planes de programas y aplicar los recursos que les sean asignados con criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. Entonces, entramos a lo que es auditoría de desempeño.